un caso que, como decimos, viene teniendo muchísima difusión y muchas etapas en la justicia. Tal cual lo acabas de señalar, Marcelo, y vino a los estudios de Corte Litoral a Simplemente Inocente el doctor Fernando Callejo, defensor público oficial de Paraná. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Néstor, Marcelo, gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, tras esta introducción breve que hizo Marcelo, uno lo que, como conocedor de las dinámicas en el Poder Judicial y de cubrir tantos debates, uno advierte inmediatamente que se trató de un triunfo de la defensa pública, en este caso, que tuvo muchas instancias porque se discutió muchísimo también sobre las condiciones psicológicas y psiquiatras de los imputados, especialmente de Luis Alberto Rondal, pero que también lo comprendieron a quien usted defendió, que es Hugo Alberto. Cuéntenos, doctor, cómo fue atravesar esas distintas instancias para sostener que estas personas no estaban en condiciones de enfrentar un juicio, cuál es la diferencia entre imputabilidad y la incapacidad sobreviniente u originaria en este caso. Sí, bueno, como bien decís, esto arrancó allá por el año 2020, o sea, febrero, donde hubo una investigación, la verdad que importante, donde hubo un movimiento y una trascendencia también mediática que fue importante, donde, bueno, donde terminan sindicando a estas personas, a esta familia, ¿no?, que nos tocó defender, a quien desde el primer momento a mí me tocó asistir a Hugo, estar en contacto con él. La verdad que fue muy difícil porque era una persona muy cerrada, de donde no podía hablar en todo el transcurso de estos casi 5 años. Nunca pude tener una charla profesional, y eso fue lo que vine sosteniendo durante el tiempo, que me dificultaba realizar una defensa eficaz, en el sentido de que no podía tener contacto con él, y también, bueno, viendo las distintas circunstancias que se iban dando, cada vez lo alejaba a Hugo más de la imputación. Entonces se pasaron por distintas etapas. Ellos estuvieron internados en el Hospital Colonia en Diamante, después, bueno, se fueron de vuelta para la casa, estuvieron siempre vinculados al proceso, se le realizó muchos allanamientos, fueron traídos un sinnúmero de veces, cuando los distintos partes de los médicos forenses, que tanto psicólogos como psiquiatras, hablaban de esa situación personal de ellos, y que la exposición y el tramitar todo lo que era un juicio era totalmente perjudicial para ellos, y cada vez iba a ser más y más gravoso la participación. Es donde en su momento planteamos también el que no comparezcan a las distintas audiencias por lo que esto generaba en su persona. Una persona que... Doctor, justamente a eso quería llegar, lo estaba escuchando atentamente, porque esto que usted señala de esa imposibilidad de comunicación con su defendido, con su asistido, para hacer una defensa material efectiva, se vio corroborada durante distintas etapas del proceso por los informes de los peritos forenses, psicólogos y psiquiatras del Cuerpo Médico Forense de Entre Ríos. Y ayer el doctor Eduardo Rull recogió esos informes, los valoró, porque dieron cuenta claramente de esto que usted está señalando ahora, pero evidentemente, si bien Fiscalía lo entendió, porque se allanó, permitió la realización de informes allá por 2024 con puntos de pericia aportados por todas las partes, pero que concluyeron, como decían los informes, que esta persona no estaba en condiciones... No, pero ahí te estás refiriendo a Luis. Ah, Luis, tenés razón, perdón. Hugo había quedado desvinculado. Hugo, la situación procesal de Hugo fue que en la remisión de causa a juicio hubo una oposición por parte de la defensa en 2 puntos. La remisión de esta defensa se basó en 2 cuestiones. Una, que Hugo no estaba vinculado al hecho, que fue lo que se sostuvo, de vuelta ayer, y la otra era la parte de la incapacidad procesal de estar en juicio. Entonces eso, obviamente, hubo en aquel momento, varios años atrás, oposición de la Fiscalía como de la querella, y esa causa se remitió para ambos imputados, para Luis y para Hugo, a juicio. Ya en la etapa de juicio es que se vuelve a plantear por parte de esta defensa de que Hugo, realmente yo no podía ir a un debate, más que nada a un juicio por jurado, donde él no podía ejercer su
defensa material, yo puedo ejercer su defensa técnica, pero él no se puede defender de nada. Entonces esas circunstancias me hicieron volver a plantear esta incapacidad sobreviniente que establece nuestro Código Procesal, se le hicieron los estudios correspondientes y obviamente surtió de que sí, que realmente él no tenía la capacidad procesal de estar en un juicio. Doctor, para nuestra audiencia, ¿cuál es la diferencia entre una defensa material y una defensa técnica? Técnica es la que realizamos los abogados, material es la que realiza el propio imputado, que es quien al escuchar preguntas me puede referir, realizar tal actividad, preguntar tal cosa. Él no tenía posibilidades él no lo podía hacer. Yo, al desconocer y él tener la imposibilidad de esa defensa material, es que a mí también se me complica la defensa técnica. Exactamente. Eso fue lo que se planteó en su momento. A posterior surgieron distintas circunstancias procesales que hicieron que tanto la Fiscalía, la querella y la defensa de Luis vuelvan atrás esa etapa que ya estábamos próximo al juicio, se vuelve a la investigación penal preparatoria y allí, sin ninguna nueva evidencia que pueda decir qué fue lo que sucedió, o si bien hubo evidencias respecto al hecho y a la materialidad, respecto de mi defendido no hubo ninguna evidencia que pueda ser o incriminante o desincriminante, y realmente se pudo demostrar que realmente toda esa carga probatoria negativa que nosotros teníamos, y no había ninguna positiva como para poder tener un mínimo de sospecha como para llevar el proceso contra Hugo. Es ahí que se reformula todo el hecho, se saca gran parte de las circunstancias que se habían dado en su momento, que era la de haber hervido el cuerpo, unas circunstancias de cosas que le daban truculencia. Exactamente, que hacían de esa plataforma fáctica. Exactamente. A Hugo se lo separa y confirma esto de la desvinculación del mismo, la situación de que se remite nuevamente la causa a juicio, ya sin mi defendido, en septiembre del año pasado. Es desde ese momento, bueno, que venimos intentando el sobreseimiento del mismo, y bueno, se tuvo la audiencia ayer en la cual se planteó solamente por la hipótesis de que Hugo era inocente, de que Hugo no había cometido el delito, como le establece uno de los artículos de nuestro Código Procesal, y bueno, se solicitó que se declare el sobreseimiento y que eso no afecta a su buen nombre y honor. Doctor, ayer me quedó, escuchándolo al doctor Juan Carlín, cuando contó esto de la colonia de salud mental de Diamante, que dijo que cuando recibieron el alta, que los dejaron salir, se vinieron caminando porque no sabían qué hacer. Sí, es verdad, ellos cuando fue allá, no me acuerdo qué mes del 2020, ellos se vienen a dedo caminando y a pedir ayuda para poder volver a Hernandarias. Además, ayer no pudieron estar porque viven en una zona totalmente desfavorable, lo que hemos ido, o sea, con la lluvia del miércoles más la del jueves, para ellos era imposible cada tanto que ellos puedan venir por las circunstancias y el lugar donde residen, ¿no? Sí, también lo que quedó en claro ayer y a partir de los informes que se ventilaron, por lo menos sus conclusiones, la situación de vulnerabilidad de toda la familia. Incluso hubo un pedido de Fiscalía respecto de Luis para que, si bien no va a sostener la acusación, a pesar de la oposición de la querella, vamos a ver qué decide el doctor Rull, de la realización de un tratamiento psicológico psiquiátrico sostenido en el tiempo durante 2 años, justamente porque imponiéndoselo, porque ni él ni su familia están en condiciones de impulsarlo y sostenerlo. Y eso creo que es demostrativo de esto que se viene planteando y que usted acaba de plantear respecto a esa incapacidad que ellos tenían. Sí, o sea, es una incapacidad y una situación personal que ha venido transitando desde su infancia. O sea, esto no es que hoy con 30 años va a ser con un tratamiento, ya lo dijeron, o sea, la situación, ya no hablo por mí, hablo por los informes que realizan los distintos médicos y psicólogos que están al tanto, de que hablan de que su situación y su situación psicológica es irreversible. Entonces, sí se puede acompañar, sí ellos tienen una vida normal, pero bueno, realmente las limitaciones de su cuadro, más que nada puedo hablar por Hugo, que fue el que siempre estuvo conmigo.
Doctor, ¿qué opinión tiene, ya más en general, respecto de la valoración que hacen los distintos operadores judiciales acerca de los informes periciales psicológicos y psiquiátricos? Porque se trata de dos ciencias, la jurídica y la psicológica psiquiátrica, que caminan por andariveles totalmente no opuestos, pero paralelos y nunca se tocan. Y uno, por la experiencia que tiene de cubrir casos durante más de una década, advierte que hay como una cierta subestimación, fundamentalmente cuando esos informes son de descargo. Bueno, me ha tocado, o sea, con Hugo realmente todos los informes que tuvimos eran de descargo, o sea, donde él no comprendía la situación que estaba viviendo, lo que se le iba a decir, lo que iba a pasar. Todos los informes, es más, se pasaron desde informes que se realizan desde una simple detención, como es una entrevista con un psicólogo donde decía, referían que su situación no era apta, se pasaron por distintas pericias, se llevaron a hacer juntas médicas, o sea, porque cada confirmación tenía un rechazo por parte de los distintos acusadores que entendían, como han sucedido en distintas audiencias, de que no eran, como bien se sostuvo ayer, de que no eran ciencias exactas, que no daban certeza, pero cada vez que se realizaba alguna etapa, que fueron un montón durante estos 5 años, siempre se como que se desconoció ese resultado, que bueno, que hoy está en trámite en la situación de Luis. La de Hugo nunca se tuvo en cuenta, o sea, hoy Luis, como te digo, está apartado del hecho por una cuestión de que no hay ningún elemento positivo que lo vincule a él al hecho. ¿Pensó que en algún momento llegaban a juicio? Sí. Pensé que sí iba a llegar a juicio. ¿Y qué iban a hacer en ese caso? Y íbamos a sostener, o sea, nosotros, es que la posición de la defensa es que no había ningún elemento, hay que demostrar realmente. Yo no te puedo decir hoy cuál es la carátula, es totalmente distinta a la que a Hugo se le imponía, que a Hugo se lo imputó por el delito de homicidio calificado, o sea, donde esperaba una pena de prisión perpetua, o sea, realmente cuando las etapas fueron pasando, sí, se veía complicado porque la postura y los elementos que teníamos eran contundentes para un alejamiento de Hugo como realmente terminó pasando. Lamentablemente estamos ante un hecho horrible, pero bueno, una buena defensa también hacia un buen acusador, ¿no? Porque el trabajo nuestro, el de los que nos toca estar en la parte pública como en la parte privada, hace que llegar a un debate realmente, a un juicio y a un juicio por jurado, tenga que ir con elementos contundentes para poder llevar a un... Donde había un mínimo de duda, a Hugo se lo llevaba a juicio. Y realmente hubo certeza negativa en ese caso. En ese sentido, ayer las fiscales Patricia Cedro y Paola Farinó, una muy buena explicación, muy buenos y sólidos fundamentos respecto de acompañar este pedido de sobreseimiento que usted intó respecto de Hugo Alberto Roldán. Y eso habla un poco lo que recién decía de que la defensa se resalta cuando tiene buenos acusadores. Claro, obviamente, esto no fue como por ahí se dijo un acuerdo, no hubo acuerdo, o sea, esto fue un planteo de la defensa donde la Fiscalía ya había apartado de su situación a Hugo, de su situación procesal como imputado en una plataforma fáctica, en un nuevo hecho que se modificó totalmente y por lo tanto sí, obviamente acompañó el pedido de la defensa, pero no hubo ningún acuerdo, sino que nos remitimos a lo que hay en el expediente. Doctor, la última ya sobre el final. ¿La defensa pública está con mucho trabajo? Sí, la verdad que se ha habido incrementado en este tiempo muchísimo el trabajo. Obviamente entendemos la situación, la situación que nos toca atravesar en el día a día, la situación económica. La verdad que sí se ha visto incrementado muchísimo el trabajo, tanto por parte de los fiscales como por parte de la defensa. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. No, muy amable, gracias por la invitación y que tengan buenas tardes. Gracias.